momentos de la historia, alrededor de 5 generaciones por primera vez estamos correlacionándonos, interactuando, y 4 de ellas de manera laboral. Ese es uno de los retos más importantes que hay para el liderazgo en la historia también, no nada más en estos momentos. Y es una crisis que se tiene porque más allá de compararnos con el vecino, con la familia, con los maestros que tuvimos, con los jefes que tuvimos, ahorita, tanto nuestros colaboradores, amigos, nosotros mismos, ya nos comparamos de manera global, ya nos comparamos con personas que ni conocemos y que no tienen nada que ver con nosotros o con nuestra arte y nos afectan. El día de hoy vamos a platicar acerca de por qué estamos seleccionando el tema del liderazgo disruptivo y por qué se trata de desafiar las normas. Primero que nada, porque necesitamos entender que el status quo se tiene que retar. Tenemos que entender que para poder lograr la inclusión tenemos que pensar de manera diferente, tenemos que generar cambios, pero sobre todo reconocer que muchas de las generaciones, pensamientos, líneas de actitudes que tienen nuestros colaboradores, todas son importantes de una u otra manera. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy, platicando de manera muy personal. Les agradezco a todos estar aquí de antemano y me siento muy agradecida y honrada de conocer a tanto especialista en potenciar el capital humano de nuestra región. Primero que nada vamos a hablar de disrupción. En el pasado, solo con tener determinada edad, con tener determinada carrera profesional, a veces con tener cierto estatus económico, por ser un gran artista, era suficiente para tener seguidores. Pues le llamaban seguidores. Era suficiente para llamarte líder, a veces. Con que tuvieras seguidores ya eras un líder, ya eras un jefe. Sin embargo, pues estas cosas no eran sencillas. Tenías que haber recorrido una vida, tener que estudiado algo. Y ahora pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque puede ser hasta de manera fortuita. Puedes tener millones de seguidores de manera fortuita, solo porque te pegó un reel, y puedes estar aquí enseguida, o puedes estar en China, o puedes estar en Australia, y puedes dedicarte a nada, ni siquiera necesitas hablar, y ya tienes seguidores, y ya te consideran líder. Muchos de los muchachos que trabajan con nosotros, e incluso entienden sus filosofías mucho más de lo que nosotros queremos comprobar día a día. Eso es a lo que se enfrentan nuestros líderes en estos momentos. Eso es lo que hace más complejo en estos momentos, lo global que es la información y la mala información. Por eso necesitamos entender cuáles son las reales características que necesitan nuestros líderes. Primero que nada, pues nos piden que seamos pues buenos comunicadores, que aceptemos nuestros errores, que trabajemos en equipo, que seamos buenos escuchantes, que cuando... ¡Ay! ¿Qué hice? Perdón. No me estoy tocando. Ahí está. Gracias, Sol. Que aceptemos nuestros errores. Que digamos no puedo. Que cumplamos nuestras promesas. A veces a mis muchachos, aquí está Miriam, le digo pinky promise, de verdad no lo voy a volver a hacer. Porque hay cosas que no debo volver a hacer. Que seamos dentro de la justicia igualitarios, ecuánimes, que estemos súper preparados técnicamente, pero sobre todo que tengamos una compañía estable y que le demos continuidad. O sea, son una gran cantidad de retos. Pero en ningún lado vemos cómo hacemos para conocer a nuestros colaboradores. Cómo conocer lo que traen aquí en el estómago, cómo conocer lo que realmente los mueve. Ay, no, es el mismo. Sí, ya, ahora sí. Cuando hablamos de conocer la mejor versión, de construir relaciones, existen herramientas. A veces creemos que todo es personal, que todo es de nuestra experiencia, que todo es lo que nosotros queremos hacer. Y no, existen herramientas
de las cuales nos podemos ayudar. Por ejemplo, lo primero que necesitamos saber es qué tipo de líderes somos. Antes nos decían, pues eres un líder autócrata, eres un líder democrático. Ya no. Ahora es qué tipo de persona eres cuando eres líder. Lo primero que tenemos que hacer es auténtico. Decir las cosas de frente, decir las cosas claras, pero sobre todo decir las cosas sencillas. Hablar todos los días en el mismo idioma que hablas con tus hijos, que hablas con tus amigos, que hablas con tu familia. Porque luego llegan los muchachos y nos preguntan algo y se van peor de cómo llegaron. Porque les damos cada respuesta rimbombante que no les ayuda en absolutamente nada. Porque no estamos siendo nosotros mismos por aquella inquietud de querer representar un rol que nadie nos está pidiendo, un rol que aprendimos hace como 30 años. Eso ya no se usa, de verdad. En las generaciones ya no se usa. Otra característica es ser adaptable. Cuando hablamos de ser adaptables, siempre creemos que nos tenemos que adaptar a la situación de la empresa, pero nos tenemos que adaptar a la situación de cada persona. A veces nuestra intención de ser siempre templados, se nos olvida accionar como personas. Llega alguien y está bien consciente que está metido en un serio problema. Llega alguien que está esperando una reacción de nosotros como líderes y no reaccionamos. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que mantenerme templado y tranquilo. Pero la persona se va preocupada porque no sabe qué día lo voy a correr, porque no reaccioné ante el problema. Si nos tenemos que enojar, nos vamos a enojar. Sobre todo nos vamos a enojar como colaborador que somos también. ¿Por qué? Porque las cosas están saliendo mal. Y entonces la persona te ve coherente, te ve adaptable. No te ve como una persona que parca que nunca sabes cómo va a reaccionar. Digas las cosas bien o digas las cosas mal. Otra característica es orientado a resultados. Cuando hablamos de orientado a resultados, no necesariamente quiere decir que todos tus equipos alcancen las metas. Quiere decir que tú hagas una lista de 100 cosas y tú te pongas a hacer unas 20 de esas cosas. Que tú participes en los resultados, que tú participes en el siguiente paso, que tú sepas qué está pasando con cada uno de los muchachos y los retos que están pasando en la organización. Cómo hacer que se resuelva, cómo responder, la habilidad. Recordemos que la habilidad, la primera habilidad de cada líder es la responsabilidad. La responsabilidad quiere decir la habilidad de responder, siempre, siempre. El siguiente es afirmativo, afirmativo propositivo, y esto quiere decir, sí, tener una buena actitud, sí, ser positivo, pero sobre todo, cuando algo se ve que no va a suceder, tú no puedes claudicar diciendo, es que hubo resistencia al cambio. Para ningún lado, ni para tu equipo, ni para a quien tú te reportas. Tú tienes que buscar las estrategias para que las cosas se den. Si tú estás convencido que es un cambio que se necesita en la organización, tú tienes que hacerlo. Porque es la única manera que el equipo va a confiar en ti. Eso es ser propositivo, no siempre es decir que sí a todo. Y por último, ¿de qué manera vamos a estar en sintonía con la situación? En sintonía con cada una de las cosas que están pasando. Después de cada herramienta van a estar los QRs por si lo quieren tomar con su teléfono. Pueden entrar y van a poder guardarle el archivo. Gracias. Ok, seguimos. Igual con todo gusto, cualquiera de ustedes que necesite la presentación, de verdad con toda confianza. Ok, seguimos. La única manera de poder tener un liderazgo disruptivo, innovador, generar cambios, es construyendo relaciones con nuestros equipos. Y para construir relaciones, necesitamos dejarlos que tomen decisiones. A veces creemos que para tomar decisiones solo necesitamos darles herramientas, las cuales pues son muy visibles, como son los sistemas, como son los métodos, los procedimientos, las estrategias. Pero hay una parte que nunca vemos, y eso es las prioridades. Eso es los motivadores, los miedos de nuestros equipos. A veces decimos, es que están parados media hora antes del checador para salir.
es que la persona, todos los errores que cometemos de calidad, serán la última hora antes de salir. Pero no sabemos que los camiones salen a las 6 de la tarde y la guardería la cierran a las 6:30. Yo como mamá, tengo 3 hijos, ahorita ninguno va a la guardería. Pero con el tráfico que hay en Tijuana, la última hora créanme que no estuviera enfocada. Y menos si no dependiera de mi auto. Si me tuviera que subir al camión. Pero no sabemos que ese es el motivador. No sabemos que la prioridad de todas las mamás y papás a esa hora que tienen niños en la guardería es llegar por su niño a la guardería. Ellos necesitan tener todo el proceso de calidad cerrado 2 horas antes de irse. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer bien. Y nuestras conclusiones son, es que a la gente no le importa. Es que la gente sale corriendo, lo que quieren es ya irse. Es que no ponen atención. Modo de falla, entrenamiento para el operador porque no pone atención. Pero no sabemos realmente qué tiene en el estómago esa persona, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus miedos. Y a veces muchos de ellos son súper lógicos porque lo sentimos todos. Esa es una de los retos más importantes a la hora de platicar con los muchachos. Que se comuniquen y nos digan realmente lo que sienten, porque temen decir lo que sienten. ¿Por qué? Porque vas a ser enjuiciada como mamá, hablando de equidad, ahorita lo vamos a ver, vas a ser enjuiciada como mamá. ¿Cómo puede ser que la familia sea más importante que la planta? ¿Cómo se te ocurre? Eso no está bien. Y se los voy a decir porque personalmente, hace unos 15 años, para mí lo más importante era el trabajo y ya tenía una bebé de 1 año. Porque mi racional era, porque tengo trabajo, puedo darle de comer a mi hija. Ese era mi racional. Ya con los años entendí que mi prioridad es cómo ella va a estar feliz, porque si un día ella se enfermó, nada tiene sentido para mí. Ni el trabajo, ni los puestos, ni el dinero, ni nada. Y después de ello entendí, cuando yo me enfermé, que si yo no tenía salud, ni mi hija estaba bien, ni el trabajo me gustaba. Y así es como van, lamentablemente, así es como van surgiendo el cambio de prioridades cuando nos pasan las cosas, ¿no? Pero nuestros equipos también. La siguiente herramienta habla de construir conversaciones. Hay un capítulo en TED de liderazgo que dice la importancia de construir conversaciones, se llama. Y dice, la calidad de tu liderazgo está definida o determinada por la calidad de tus conversaciones con tus equipos. Donde hay un punto muy específico que dice que si tú no diseñas y analizas bien la conversación que vas a tener, es muy posible que agarre otro rumbo y que no cumplas para nada con tu objetivo, por lo contrario vas a empeorar las cosas. También pregunta, ¿cuántas relaciones has perdido por no haber tenido una buena conversación? Porque a veces decimos, es que una conversación echó a perder todo. A veces no las tenemos y también echa a perder todo. Por eso es tan importante los mensajes que les damos a nuestros equipos. Hay 4 puntos bien claves que tenemos que entender. El primero es, nuestro equipo, dentro de los hechos, tiene que saber qué está pasando. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué va a pasar después? Nuestro equipo tiene que entender cuáles son sus sentimientos y podemos saber nosotros de qué manera podemos seguir en ese proyecto, en ese cambio que va a afectar su vida. Tenemos colaboradores de 30 años en la organización a veces y tenemos que hacer una relocalización. Y el reto que tenía su servidora era mover de un lugar a otro la planta y tenía personas que tenían toda su vida, 30 años de su vida construidos alrededor de esa planta. Y el reto era moverlos a otra planta donde era una planta totalmente de ensamble. Todo el know-how estaba en sus manos y en su cerebro. Si se iba uno, iba a afectar todo. ¿Qué era lo más importante de esas personas? No era si sabían o no hacer la operación, era que les estaba moviendo su vida. El 80% de ellos se iba caminando a la planta. El 80% de ellos tenían las escuelas alrededor de la planta. ¿Qué era lo más importante de ese proyecto? Los sentimientos de esas personas. Porque si no, no se iban a ir. Y si no se iban, pues no iba a salir absolutamente nada de la producción de la nueva planta.
Ni siquiera podía mover los equipos, ellos habían hecho esos equipos. Las creencias, ¿qué valores tienen las personas que trabajan con nosotros? ¿Qué valores son importantes para nosotros en la organización? Y realmente cuando hacemos nuestros mapas de equidad, somos algo pues sencillos al decir, tenemos este género, tenemos estos hombres, estas mujeres, esta edad, este nivel de escolaridad, pero no sabemos porque no nos atrevemos a preguntar cuál es tu religión. No nos atrevemos a preguntar cómo te sientes con lo que ganas para poder tener una equidad de brecha salarial. No nos atrevemos a decir, tus papás viven, tus papás no viven, tus hijos viven. Esa es la equidad. Entender todos los elementos alrededor de cómo afectamos a las personas. Todo el mundo sabemos y vemos cuántos hombres y mujeres hay. Eso no nos va a convertir en una sociedad o en una cultura ecuánime. Es cuáles son los valores, qué siente la persona, cómo se siente la persona al ganar más o menos. Hay personas que no necesitan ganar más, no les importa. Pero sí les importa nada más trabajar 4 horas. Y por último, las acciones. Si alguien sabe de delegar o de planes de acción, con todo respeto, son todos ustedes. Y es tan complejo a veces decirle a un líder que no está en capital humano, dame un plan de acción que se vaya a llevar a cabo. Nos hacen planes de acción donde dices, hazme un paper para que la persona, si quiere, se vaya. Si quieres que se vaya, hazme un plan de trabajo. Pero hacen el plan de trabajo para que la persona se vaya, no para que se quede. Si vas a hacer un plan de trabajo para que la persona se quede, el plan de trabajo es para el líder, no es para la persona. Así de fácil, no hay más. Y es muy importante, dentro de todos los elementos, cuando platicamos con las personas, que entendamos que si una persona se va de la organización sin haber sido exitosa, es un fracaso para la organización, porque tú lo trajiste. Tú viste algo que no estás desarrollando en la persona. A veces se van las personas de la organización y no era un elemento que cumplía con todo lo que necesitamos en la organización. Y no nos da vergüenza decir, qué bueno que se fue porque ya nos ahorramos correr. Eso no está bien. Eso no está bien, porque estás mandando un problema y el problema no es la persona, El problema es que tú no le dijiste la verdad a la persona, tú no lo ayudaste a ser exitoso. Pero eso es día a día. No nos sintamos mal porque así es el día a día. Aquí el punto es, tenemos el valor como colaboradores de que alguien nos diga, estás haciendo el trabajo mal y responder, ¿qué hago? No lo tenemos. ¿Por qué? Porque la humildad no está dentro de nuestro currículum cuando lo ponemos. Seguimos. Este es bien importante, lo dice alguien que admiro mucho. A veces el problema somos nosotros. Es dentro de la humildad. Hablando de equidad, ustedes saben perfectamente lo que es igualdad, lo que es equidad. Equidad es en lo que nos vamos a enfocar, donde aprovechamos, le damos lo mismo a las personas, pero estudiando cuáles son sus oportunidades. Todos tenemos ambientes diferentes y lo que le gusta o lo que le necesita a una persona no es lo mismo para otro. Eso es equidad. Todas las oportunidades que tenemos, busquemos que sean a largo plazo y no nada más busquemos para las relaciones en la compañía, busquemos para las relaciones fuera, para nuestros clientes, para nuestros proveedores. Dentro de la equidad hay 2 estrategias muy fuertes. En México, más del 80% de las compañías tienen un entorno laboral que no es correcto para las personas que colaboran ahí. Y eso nos coloca en un vergonzoso primer lugar en el mundo. Somos el 75% de las personas en México tienen estrés laboral. El 73% en China. ¿Se acuerdan cuando decíamos pobrecitos chinos, qué deplorable? No, ya no les vemos. Y en tercer lugar está Estados Unidos, con ese 59%. Los dos
estrategias que personalmente, estando en una organización que al final del año pasado pudimos lograr ser uno de los mejores lugares para trabajar, definitivamente el romper las barreras generacionales y como líderes ya de más experiencia, hacernos para atrás y dejar que los jóvenes lleguen a enseñarnos, es lo que nos ha dado resultados. Ser flexibles y entender la vida de cada persona. Los temas generacionales no son nuevos. Ya hubo una pandemia, ya hubo guerras, ya hubo una revolución tecnológica, la televisión, el radio. No es la primera vez que llegó el internet a revolucionar. No es así. Tampoco es la primera vez que se defiende el género. Las flappers, en 1920, cuando se mueren muchísimos hombres en la Primera Guerra, dijeron, viudas, solteras, ya no queremos compromisos. Y entonces la mujer empezó a votar. Eso sí fue una súper revolución en el mundo. En el mundo. Entonces eso no es nuevo. Pero ¿qué sí es nuevo? Que ya las personas de 60, 70 años siguen trabajando, Están en una etapa de su vida donde ahora quieren comerse el mundo a los 60 años. Acostúmbrense a tenerlos en las compañías, porque esto apenas empieza. El trabajo remoto apenas empieza, es nuevo. El trabajo no está peleado con la diversión, por favor. Si vemos a alguien, ¿de qué te ríes con tanto trabajo que hay? ¿A dónde vas? Oye, voy a trabajar a mi casa. ¿Aquí? ¿Allá no avanzas? No. Eso es nuevo, acostumbrémonos. Es lo nuevo. Si queremos estar en la onda, es lo nuevo, es la onda. Como les decía ahorita, tenemos 5 generaciones donde vamos a hablar un poquito de cada una. Me voy a ir rápido, te lo prometo. La primera, los baby boomers. Es una generación alrededor de los 60 a los 78 años que decimos que no se retan, que decimos que no son atrevidos, cuando fueron los primeros que pidieron respeto por los jóvenes. Fueron los primeros que con su discurso en los años 60 dijeron amor, paz y sobre todo libertad sexual. Fueron los primeros. Entonces, si saben ser rebeldes, rétenlos. Claro que sí puedes, no te hagas, tú me puedes ayudar. Aquí te traigo estos centennials, ayúdame. Y lo van a hacer, pero con el respeto de, tienes muchísimo que enseñar. Ellos fueron los primeros que se rebelaron contra la política y la autoridad. Claro que saben rebelarse. Había un montón de hippies en la cárcel porque se rebelaron. Todos lo sabemos, no sé por qué se nos olvida. Y por último, les encanta que los respeten, que respetes su lealtad a la compañía. Espera que un baby boomer se retire con la compañía, van a poner el último ladrillo, porque pusieron el primero. Y se quieren retirar con la compañía, de verdad. Después de ello viene la generación X, presente. 59, 44, estoy en la línea, 44 años. Fueron los primeros víctimas de la mercadotecnia y del consumismo. Decimos ahora, es que las nuevas generaciones son súper agresivos, quieren todo y lo quieren ya. Nosotros hicimos atractivo el término workaholic, no se les olvide. Se veía bien, se veía cool quedarnos hasta las 11 de la noche sin haber desayunado, comido y cenado. Era la onda. ¿Cómo nos atrevemos a decir que los nuevos quieren pasar ahora trabajando y que no les importa el mundo? Éramos igualitos. Ahora tienen un mundo más global, ahorita lo vamos a ver adelante, pero la realidad es que las cosas en ello no cambian. Hay algo bien importante y bien interesante en esta generación. En los años 60 hubo una alza muy alta en los divorcios. Al haber una alta en los divorcios, entonces se vienen las crianzas diferentes. Hay múltiples métodos de crianza porque tenían que trabajar ambas personas en casa. Y nos llamaban los niños con llave, porque necesitábamos una llave para llevar a una casa sola, ¿no?
Al llegar a una casa sola, muchos de nosotros tuvimos que criarnos en guardería. Los millennials son hijos, o algunos centennials son hijos de papás criados en guarderías. Por eso necesitan tanto reconocimiento. Necesitamos saber eso. Necesitamos entender por qué la generación X es tan relajada a veces con sus hijos, con los millennials ahora. Pues porque crecimos solos, porque ahora nuestra mamá ya era una empoderada. Es lógico si nos ponemos a estudiarlo, ¿verdad? Pero si nada más estamos escuchando lo que nos dicen de que no saben, no todo quieren, no hacen nada, pues vamos a entender por qué. Sí, y sobre todo vamos a entender cómo ayudarlos. ¿Qué necesita un una generación X por reconocimiento? Estamos ávidos de reconocimiento. Si pasamos la niñez solos, por favor, reconóceme todas las cosas que hago. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta decirme, yo lo hiciste súper bien, Marina? De verdad, me voy feliz. Lo que sea, aunque le pones negritas o algo. De verdad, pero sí me gusta que me reconozcan. Soy generación X. Y ahora vamos pues con nuestros hermosos millennials. Son la generación más educada en la historia. ¿Por qué? Porque con ellos las universidades fueron mucho más accesibles que nunca en la historia. Fue la primera generación global. Entonces, no se molesten cuando ellos les digan, ay, es que en China las cosas no son así. Es que en Estados Unidos es mucho más padre. Pues sí, ellos tienen la información, nosotros no la teníamos y no también lo hubiéramos hecho. Hay algo bien importante en esta generación. Muchos de ellos siguen viviendo en casa de sus padres y dicen, sí, es que son bien flojos y son bien conchudos. Sin embargo, es la primera generación, porque la otra generación fuimos criados solos. Esta es la primera generación que tiene lazos emocionales y de amistad con sus padres. Porque las anteriores generaciones solo eran de respeto o de miedo. Pues salíamos corriendo de la casa. Ellos no tienen por qué irse de la casa, se llevan bien con los papás lo único que queremos es, me voy de viaje, hay un hijo que se encarga de la casa. Por eso no se salen y está bien. Pero es cultural, es social. El problema no tiene nada que ver con lo laboral, es social totalmente. Y cuando entendamos lo social, vamos a poder crear lazos con ellos. Cuando estudiemos las características de cada una de las familias donde ellos fueron criados, vamos a entenderlo. ¿Qué les gusta a ellos? Que su trabajo tenga impacto. Olvídense de reclutar a un millennial si no le dicen el impacto que va a tener su trabajo en la compañía. Si le dicen, esta es tu descripción, este es tu rol y tu responsabilidad, lo perdieron. Y si llega, se va a ir en 2-3 meses que otra compañía le diga, te voy a pagar el mínimo, pero tú vas a hacer un gran impacto aquí. Se va a ir por eso. Porque eso quieren hacer ellos, un gran impacto en la humanidad, no les importa el dinero. Ellos no tienen deudas de autos, no tienen deudas de casas. Ellos lo único que quieren es vivir. Y después vienen nuestros centennials. Los centennials vivieron, ¿de quién estamos hablando? Pues de recién egresados que vivieron la prepa en la pandemia, encerrados. La mejor época de mi vida estudiantil fue en la prepa. Ellos vivieron encerrados. Y ahora queremos venir a encerrarlos de 9 a 6. Pues por supuesto que no van a querer. Claro que no van a querer. Si la pandemia fue el infierno para ellos. Y luego llegamos nosotros con nuestros medidores horas Pompi, donde queremos que estén todo el día en la planta sentados. Y mañana que llegues te digo qué hacer, pues no van a querer. Por supuesto que no. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que ellos nacieron con la computadora en la mano, para empezar. Son la generación más digital. Ellos solo diles qué hacer y lo van a hacer. Y ellos lo van a decidir. Y aparte van a venir y te van a decir, y esta es la herramienta que usé, te la regalo. No les importa hacer anclas. Y no tiene nada de malo. Y por último, esta generación, algo súper importante con ellos, es la primera generación que realmente está haciendo algo con el medio ambiente. Y ese es un reto para todas las otras generaciones, porque nosotros hacemos como que sí, pero en realidad no lo metemos en nuestros indicadores. Traigan personas centennials para que se hagan cargo del medio ambiente de su compañía, porque son los únicos que lo traen en la sangre, los demás de verdad no, yo no.
Yo necesito un centenio que me lo explique y me diga cómo, porque yo no lo traigo en la sangre, no me educaron así. Tenemos que aceptar para qué somos buenos y para qué no. Esta tabla habla de todos los comportamientos soft, de todo lo que traemos adentro, que no necesariamente cada generación va a aprender en la escuela. Solo voy a tocar el tema de comunicación. La primera son los baby boomers. Ellos, por favor, dale feedback en la cara. Diles personalmente lo que necesitas y diles qué hacer y cómo hacerlo. Porque si no, no están perdidos, no les estás dando dirección y van a decir, ese jefe que tengo no sabe ni lo que tiene que hacer. Los generación X son más flexibles, ellos diles qué hacer, pero déjalos que tomen decisiones cómo hacerlo. Les gusta el feedback, les gusta que sea directo. Los millennials, no les llamen, mejor mándenles un WhatsApp, de verdad. Porque no saben eso de las llamadas y de frente menos. Es como, ¿de veras tengo que ir a la planta por 5 minutos? O sea, sí sabes que voy a durar 2 horas en llegar, porque aparte viven en la playa. Entonces, de aquí a que llegue a Tijuana y luego una junta de Fabrismo de 10 minutos, ¿es en serio? Y pues sí tienen razón. Pero en mi afán de demostrar liderazgo y respeto, quiero que estés aquí. Y si no vienes, no me respetes. Otra cosa es, ellos necesitan el feedback ya. Por favor, si les dan sus indicadores en enero, en diciembre no les digan, ay, es que hace un año no me pusiste atención. No vayan a hacer eso, por favor. A los millennials les tienes que decir, hoy en la mañana, por favor, necesito que hagas esto, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Pero se lo tienes que decir ya y lo cambian, porque ellos valoran el feedback. Y por último, los centennials totalmente digital. Totalmente digital. La comunicación con ellos es muy personal. Ellos no tienen una barrera generacional, vaya. Ellos no la tienen. Nosotros cuando un centennial llega y nos habla de tú, nos sentimos terriblemente ofendidos y creemos que no nos están respetando. Ellos no lo ven. He hablado con muchos centennials y me dicen, es que tú tienes una experiencia y habilidades que darme. Yo tengo la tecnología, yo también te puedo enseñar. Y yo, ¿cómo se atreve? O si este chamaco, ¿qué le pasa? Pero sí es cierto. O sea, si yo me quito mi ego y me lleno de humildad, digo, pues tiene razón, tiene un montón que se llama. Les digo, es más, mijito, no lo voy a enseñar, tú hazlo. Porque no me lo voy a aprender, voy a perder mi tiempo aquí 2 semanas. Duré como, ¿cuánto duré para el Copilot? Como 6 meses, ¿no? De verdad fue súper complejo. Ahora ya no hago nada sin el Copilot, pero de verdad duré muchísimo. Y yo decía, yo creo que estuve como con 10 chavos de la planta para que me enseñaran a abrirlo, no lo hallaba en la computadora. Y digo que soy medio moderna. De verdad, lo traen integrado. Necesitamos entender y hacerles creer lo valiosos que son por eso. Nosotros podemos usar nuestro tiempo en otras cosas. Aquí van a poder tener esa tabla. Claro que sí. Y por último, el reto más importante y más difícil que estamos teniendo los líderes en este momento, pues es desaprender. Desaprender y aprender, adaptarnos. No esperemos que vengan y tú te adaptas porque es aquí la compañía y si quieres trabajo te adaptas. De verdad no, nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas generaciones. A veces llevo a algunas compañías porque doy consultoría y me dicen, es que aquí es de la vieja escuela. Y digo, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo que la vieja escuela? Necesitamos crear programas de mentorías con todas las generaciones juntas, programas de feedback, políticas de trabajo flexibles. Realmente estamos trabajando con 8 jornadas diferentes, 6 tipos de contrato, 4 tipos de métodos de trabajo. Necesitamos, esto es flexibilidad, sí hay procesos flexibles. Necesitamos tener roles y responsabilidades claros, prioridades políticas, invertir en sistemas, que nuestros equipos se sientan felices y protegidos y sobre todo objetivos claros para cada persona. Dense el tiempo de conocer a cada persona, dense el tiempo de escuchar, de entender qué los mueve y sobre todo, dense el tiempo de respetar los tiempos
las habilidades y el amor de cada persona en su arte. Muchas gracias a todos.